Hombre, Javier, ¿qué tal? Adelante. Bueno, Alejandro, amigo, compañero, gracias por recibirme aquí en esta casa. Como sabes, me gusta mucho charlar contigo, escucharte y compartir las inquietudes que tenemos los andalucistas. Hoy hay una nueva generación que está reconstruyendo el andalucismo político, que está reconstruyendo ese espíritu de nuestro país, de Andalucía, y que está luchando de nuevo contra corriente, contra la historia, para crear no solamente un espíritu de país, sino también un partido andalucista amplio. Estamos en la casa en la que en el año 65, en la primavera del año 65, en plena dictadura, un grupo de jóvenes creasteis el primer partido andalucista que ha sido fundamental para entender la historia de Andalucía del siglo XX y también la del siglo XXI. ¿Cómo surge vuestro andalucismo? Pues mira, te voy a decir, has dicho una cosa que me la he apuntado aquí, contracorriente. El sino del andalucismo es la lucha contra corriente. Los poderes establecidos, del color que sean, ideológicamente hablando, pondrán todas las trabas posibles para que el andalucismo salga adelante. Hablar de andalucismo no deja de ser una palabra, hay que ver cuál es el significado de la palabra. Para nosotros, los que empezamos en aquella época, años 65 exactamente, andalucismo significa poder andaluz, conquistar poder para resolver los problemas de esta tierra. Claro, nosotros nos encontramos en un entorno que había que luchar ya no contra corriente, que hemos luchado siempre, sino en una dictadura. Luego es que no podíamos hablar, es que no había libertad para nada. Entonces, nuestro surgir fue motivados por la dictadura y motivados por la situación de Andalucía. Mayor número de analfabetos, mayor número de emigrantes, mayor número de parados, mayor dependencia económica, colonización cultural. Y vuestra generación, después de dar varios pasos y construir el partido y de contribuir a lo que fue la oposición a la dictadura, más tarde tuvo un papel fundamental para conquistar lo que luego sería la autonomía. ¿Cómo vivisteis vosotros el 4 de diciembre y la conquista de la autonomía andaluza? Bueno, nosotros los primeros pasos para conquistar esa autonomía, pues me parece que fue en los años, finales de los años 60, en una conferencia que di yo concretamente, donde ya pedíamos la autonomía para Andalucía, ¿no? Pero ya entonces ya habíamos conocido a Blas Infante, pero a Blas Infante lo conocimos ya en los años 70, nosotros no sabíamos nada, lo cual es interesante subrayar, porque nosotros no conocíamos a Blas Infante, pero no lo conocimos porque lo ocultaban, y lo ocultaba el poder de la derecha, pero lo ocultaban también la izquierda, no les interesaba resucitar a Blas Infante ni oír hablar de autonomía para nada. Entonces nosotros la primera bandera de autonomía la presentamos en la Mesa Democrática de Andalucía, la primera plataforma de toda España, y ante él a veces risa o a veces indignación de los partidos tradicionales de la izquierda, PSOE, Partido Comunista, etc. Era como hablarle, era como luchar también con ellos contra corriente. Y luego, ¿cómo surge el 4 de diciembre? Muy fácil. Viene la democracia, vienen las primeras elecciones y se ve venir lo que ya se había anunciado por estos partidos en la clandestinidad. Aquí habrá autonomía para Cataluña, para Euskadi y para Galicia. Nadie más. Y cuando llegó la democracia, pues ellos eran fieles a lo que habían estado diciendo siempre. No autonomía plena ni autonomía para los demás, en absoluto. Y claro, ahí viene nuestra lucha. Y el pueblo lo entendió. El pueblo entendió que había una discriminación en puerta y fue fácil movilizar al pueblo y así surge el 4 de diciembre. El 4 de diciembre lo convocaron los parlamentarios a trancas y barrancas porque les pusimos que o convocaban ellos o convocábamos nosotros.
Y la gente se lanzó a la calle de una manera maravillosa y espectacular. El 4 de diciembre, además es muy interesante ver que allí firman la convocatoria y los carteles desde el movimiento comunista hasta partidos de la derecha, conservadores como UCD y otros. Es decir, luego ya chocamos, cada uno tenía su versión de cómo tenía que ser la autonomía, lógico, pero la movilización de por Andalucía contra la discriminación, esa viene de una manera interclasista. Fíjate que una de las cosas que hoy se está tratando de reconstruir y que yo creo que la mayoría social andaluza comparte, es que a pesar de todas esas conquistas que llevaron a cabo los andalucistas y gracias a los andalucistas otros partidos, como es reconocer la discriminación con la que se estaba construyendo el Estado autonómico, hoy la mayoría social andaluza reconoce que Andalucía vuelve a estar fuera de juego. Andalucía está fuera del tablero político y cada vez hay una conciencia mayor sobre la necesidad de tener capacidad de presionar al Estado, ¿no? Catalanes, vascos, gallegos, valencianos son capaces de, con un solo diputado, tumbar presidentes. Sin embargo, los andaluces no somos capaces de doblegar a las élites del Estado para construir soberanía. Y además hay un debate, ¿no? Hemos visto declaraciones de Urkullu, de Puigdemont, a izquierda y a derecha, que están solicitando una profundización en el Estado autonómico que no cuenta con Andalucía, ¿no? Estamos de nuevo, parece que en esa segunda fase de lo que es el Estado autonómico, donde se está recuperando en las dos velocidades, ¿no? Y eso se da en una Andalucía donde la izquierda está totalmente fragmentada, donde la izquierda ha renunciado a Andalucía y donde hay una derecha que hace unas políticas, digamos, de extracción. ¿Cómo ves tú y cuál es tu opinión de cómo, qué podemos aprender de vuestro andalucismo para volver a a construir un clima de opinión política sobre la necesaria conquista de nueva autonomía y de soberanía hoy? Mira, lo primero que yo te quiero decir, lo primero es un aplauso a lo que estáis haciendo. Porque me imagino que gente de tu edad, de tu generación, pues no tendrán mucho detalle en lo que fue nuestra lucha. Entonces yo te oigo hablar y yo veo que eso suena a lo que vivimos nosotros en los años 60, o sea, antes de la transición. Esto que tú cuentas de que la izquierda fragmentada no tiene en cuenta, además de fragmentada, no tiene en cuenta Andalucía, que los poderes no tienen en cuenta más, eso es lo mismo, es más de lo mismo. Ahora, vayamos a la base. ¿Por qué? Pues porque los catalanes han conquistado poder. El pueblo catalán, al margen de ideología, el origen del nacionalismo catalán es burgués, pero hoy está asumido por la izquierda. Ahí hay poder catalán. Y claro, los poderes estatales y los supraestatales tienen que aceptar el poder catalán y el vasco, ¿vale? ¿A nosotros qué tenemos que construir? Poder andaluz. Por eso cuando yo te oigo, es que la discriminación, es que, claro, esa es la clave, conquistar poder, y como lo estáis haciendo vosotros, concienciando a la gente, concienciando que los problemas que tenemos, esos problemas, en la envergadura que tenemos esos problemas, no los tienen otros pueblos, porque han conquistado, 1, conciencia de pueblo, 2, voluntad colectiva, y 3, poder. Sí, no, yo creo que una de las cosas que mi generación ha terminado aprendiendo es que después de la década de lo que se llama el procés y el 1 de octubre, el pueblo catalán ha logrado una vía en la cual están incorporados diferentes sectores, desde pequeño empresariado, sindicalismo, movimiento vecinal, feministas, cooperativistas, por una causa común, que es la causa del pueblo catalán, de su lengua y de su cultura, que se representa en la unidad de los independentistas desde la extrema izquierda hasta el centro derecha. Bueno, perdona, alianza, el grupo este de centro derecha, nada. Bueno, eso surgió más recientemente, pero en la última década, desde la izquierda hasta pero que ha llegado, el poder catalán ha llegado tan lejos que hasta uno de extrema derecha entra en la contradicción de naturaleza. Sí, efectivamente, hay tanto poder catalán que la variedad de partidos permite, desde digamos, una fuerza anticapitalista como la CUP, una izquierda como la Esquerra, la derecha y la ultraderecha. En el caso andaluz,
creo que nuestro síndrome de colonizado nos permite reconocernos en el otro, en el andaluz, y siempre odiamos al que es como nosotros y idolatramos a los opresores, ¿no? Y mi generación, fíjate unas cosas que tú decías, cuando nosotros entramos en política, en el movimiento universitario, en la crisis de 2008, nosotros no conocíamos el legado del Partido Andalucista, no conocíamos el papel que tuvieron los andalucistas en la construcción de la democracia en este país, en Andalucía, ¿no? Y hoy nos encontramos que lo que está en peligro vuelve a ser la democracia. O sea, estamos viendo una sociedad cada vez más autoritaria, una sociedad con menos derechos, con menos servicios públicos, una emigración que vuelve a ser una herida identitaria en nuestro pueblo. Yo mismo trabajo en Barcelona y mi generación se enfrenta a ese dolor de la emigración, de la pérdida, de la escasez, de la falta de servicios públicos. Y vuelvo a lo que tú decías antes, la historia no se repite pero rima. Y en este caso, ¿cómo vivisteis vosotros la inmigración? ¿Cómo vivisteis vosotros esta pérdida que se estaba produciendo de hermanos, de familia? ¿Y cómo surge de ahí una identidad por la que luchar? ¿Y qué tiene el andalucismo que decirle también a los emigrantes, ¿no? Mira, antes de hablarte de los emigrantes, que te voy a hablar de algo que has citado tú ahora, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, es que allí en Cataluña o en Euskadi pasa exactamente igual, pues hay un entendimiento, todo el mundo va riendo para el pueblo catalán, diversas posiciones ideológicas, desde la extrema derecha, como hemos dicho y tal. Vale, aquí no os fiéis, aquí nadie os va a ayudar a conquistar poder andaluz, ni en la izquierda ni en la derecha. Vais a encontrar ahí un muro, como lo encontramos nosotros. O sea, facilidades ninguna, porque defienden su propio poder de partido que se quiebra el día que surja un poder andaluz. Se pone en cuestión como ha pasado en Cataluña. Los partidos estatales han visto cómo ese poder catalán ha puesto en cuestión la ideología en unos casos, la estrategia en otros, de los partidos estatales opresores. Aquí se defienden con uñas y dientes y esa dificultad la vais a tener. Luego tú me hables de la inmigración. Para mí resulta interesantísimo ver cómo es una cuestión de poder, me pongo pesado yo con esto del poder, ¿verdad? Pero para mí está muy claro que es una cuestión de poder. ¿Qué resulta? Que el poder centralista, el poder de los pueblos o territorios más desarrollados, gracias al no desarrollo de los menos desarrollados, como esa dialéctica opresor, oprimido, pacífico, buenas palabras, bueno, como eso sigue funcionando igual, ahora el emigrante ya no lleva una maleta de madera, sino que va con una carpeta y a lo mejor con varios máster en la carpeta, pero se tiene que ir de aquí. Y sus padres lloran, ¿vale? O su familia llora y se tiene que ir. Y quieren volver, porque muchos querrán volver, otros no querrán volver, pero muchos querrán volver. Eso, la clave de eso está igual que en la emigración de antes. Poder. Poder, exclusivamente poder. Yo no he oído a ningún partido ni de izquierda estatal ni de derecha estatal lamentar la huida forzada de esos cerebros, antes eran manos, ahora son cerebros andaluces. No les parece mal que vayamos a los sitios ricos de esta España que nos han construido, ¿no? Sí, lo que está claro es que el capitalismo español siempre se ha basado en la reserva de mano de obra andaluza. Y que donde Porque nos hemos dejado. Porque nos hemos dejado. Nos hemos dejado porque no hemos tenido una conciencia nacional suficiente para entender que donde hay tejido productivo y donde hay más empresas hay más sindicatos. Cataluña y País Vasco es donde más empresas hay y donde más sindicatos hay y donde salarios más altos hay. El capitalismo español se ha basado en la premisa de que hay 8 millones de personas dispuestas a aceptar trabajo humillante. Entonces, por eso el Estado español nunca permitió que hubiese andalucismo y siempre lo combatió por izquierda y por derecha. Pero una cosa que decías que es interesante, el conflicto nacional en Cataluña y todos los conflictos, todos los surgimientos de conciencias de pueblo en el Estado español, agrieta a los partidos estatales. Izquierda Unida tiene 0 diputados en Galicia, 1 diputado en Euskadi, 6 en Cataluña y 1 en Andalucía. Eso significa que pierde credibilidad en los territorios. Y ese espacio
el andalucismo sobre el que se está construyendo el andalucismo. Desde esa unidad de los sindicatos, de los servicios públicos. Hoy hemos estado en una manifestación donde diferentes sindicatos están poniendo el foco en la desarticulación de la sanidad pública. Sindicatos, asociaciones, cultura, partidos, construyendo un dique de contención y un campo de juego propio, nuestro, andaluz. Y en ese sentido yo creo que solamente con esta vía amplia nos puede permitir una representación que fracture los bloques de poder que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Estamos viendo que el Partido Socialista ya no consigue mayoría, estamos viendo que toda la suma de los movimientos regionalistas, territoriales, están ganando derechos, están conquistando soberanía y beneficios, Valencia, País Vasco, y por otra parte estamos viendo una derecha escorada al fascismo, ¿no? Que ya no es una derecha moderada y que no es una derecha liberal, sino que es una derecha cada vez más franquista. Ese empate catastrófico solo lo podría romper si hay diputados andalucistas que estén dispuestos no solamente a representar a las clases más humildes del Estado, que son andaluzas, pero también de otros territorios, pero que además bloqueen una reforma del modelo territorial que acabe siendo privilegio para los territorios ya de por sí más privilegiados. Mira, a mí me gusta mucho la campaña que estáis llevando porque estáis distinguiendo perfectamente lo que es ideología de estrategia, ¿vale? O sea, ideología, pues ideología en este movimiento en beneficio del pueblo andaluz, pues los habrá muy de izquierda, los habrá de la órbita del PSOE o similar, la derecha, la extrema derecha la veo más complicada para que se acerque a estas cosas, pero responderán al pueblo andaluz. En el pueblo andaluz hay sectores conservadores muy potentes, no solo poder conservador, hay sectores de opinión pública conservadores muy potentes, liberales, de izquierda, progresistas, todo eso está. Y yo estoy viendo que estáis abriendo los brazos, porque vuestro eslogan y vuestro objetivo es una voz andaluza al Parlamento de Europa. Pues ese abanico amplísimo de la población, del pueblo andaluz, está interesado que haya una voz andaluza en Europa. Entonces está siendo muy inteligente, muy acertado. Y luego vendrá el día después. Y ojalá, como te he oído decir, un día pues surja un nuevo partido andaluz, que ese sí que no puede estar con los brazos abiertos. Ese tiene que ser muy concreto en cuáles son sus planteamientos. Y ojalá ese partido andaluz progresista choque con un partido andaluz conservador, porque los dos estarán remando, cada uno con ideologías diferentes, se enfrentarán ideológicamente, pero el poder andaluz será un objetivo de los dos, como está pasando en otros territorios de España. O sea, está claro que la conciencia nacional, como campo de batalla común, como marco común, posibilita que haya instrumentos políticos de diferentes signos. Yo creo que el inicio de esa cultura de país que Andalucía necesita es un partido político de los andaluces y ojalá, como tú dices, haya una decisión por la extrema izquierda, otra quizá por el centro derecha, y eso también tiene su reflejo en los sindicatos de trabajadores, usted en la educación. Van surgiendo y ampliándose cada vez más las expresiones sindicales propias, que es lo que necesita un país, es decir, un marco político propio. Yo te estoy oyendo hablar, te darás cuenta, como decías tú al principio, que todo esto es luchar contra corriente, darse contra muros increíbles. Totalmente. El partido andalucista al final cayó, o sea, al final triunfó, porque si hoy hay autonomía en Andalucía, se la conquistó el partido andalucista. Si no hubiera habido partido andalucista, no hubiera habido autonomía. ¿O es que hay esa autonomía plena en algún otro territorio español? ¿Por qué en Andalucía, en ningún otro que no sea los tres que defendieron desde siempre las fuerzas políticas democráticas? ¿Por qué? Porque aquí había una vanguardia, un partido andalucista. Bueno, pero claro, esos esfuerzos, pues al final cae uno acribillado a noticias e historias falsas, a infundios. Y ahora os toca a vosotros. Ánimo, que no es imposible. Yo creo, y sinceramente lo digo, que contrario a lo que pueda creer mucha gente, yo creo que, por supuesto, el andalucismo nunca se disolvió, pero como pasó en otros territorios, la política de pactos costó al Benigá casi desaparecer del Parlamento gallego, también a Esquerra después del tripartit, de guardas con Montilla, y
Evidentemente el gobierno generó un desgaste. Los pactos desgastan. Es decir, los pactos, pero porque son de gobierno. Claro. O sea, lo que desgasta no es el pacto del gobierno. Bueno, hay veces que hay pactos que no son de gobierno y desgastan. Por ejemplo, Claro. el pacto que el Partido Andalucista hizo para arrancar el 28 de febrero de la ciénaga en la que lo habían metido el PSOE y la UCD, arrancar eso fue aprovechar la debilidad del partido de gobierno, del partido de la UCD, y sin gobernar nosotros. Claro, ahí nos dejamos tiras de nuestro prestigio, porque no todo el mundo lo entendió, pero sin aquel pacto no hubiera autonomía hoy día. Sí, pero fíjate, eso que tú dices es al igual que el feminismo. O sea, hoy vemos que ministras feministas por aprobar leyes caen. Entonces, a veces, para lograr un objetivo político y una meta política, el soldado cae. Claro. Y en ese caso pasó con o sea, los pactos necesarios para la autonomía costó que el soldado cayera. Claro. Y eso dice algo bueno del soldado porque es parte de un ejército y es parte de un pueblo. Y yo creo que la política estatal siempre tuvo una guerra sin cuartel contra el hecho de que hubiese un andalucismo político, autónomo. Y eso lo seguimos viendo hoy en día. Es decir, la izquierda sigue ocupando, y incluso la extrema izquierda, sigue ocupando el espacio del andalucismo porque es un mercado de votos donde se vende barato. Y con esos votos, la extrema izquierda, la izquierda y también la derecha, pues juegan hacen incursiones saqueadoras en el ámbito del andalucismo para coger, robando, unas veces con armas legítimas, otras ilegítimas, se lo llevan. Entran en el ámbito que es el ámbito del andalucismo, para saquearlo a menudo, llevárselo, aprovechar votos que luego ayudan a que otros territorios floten y nosotros nos hundamos. Efectivamente, y yo creo que la sociedad ya es muy consciente de que incluso eso lo lleva décadas haciendo la izquierda y tratando de envenenar siempre el mensaje de que la construcción nacional no es emancipatoria. De que la formación de una identidad de pueblo no es emancipatoria. Eso que lo digan en Argelia, claro, que lo digan en la India, que lo digan en la misma Cuba, Irlanda cuando se levantó de Gran Bretaña. O sea, eso es una actitud sectaria, interesada, falsa. Y yo, yo creo que otra de las cosas que hemos aprendido en Cataluña, que es en el contexto de un Estado que tiende a ser un Estado antidemocrático, como el Estado español, porque el próximo gobierno del PP, una vez que caiga Sánchez, que será en unos años, va a ser un gobierno muy duro, porque está muy cuestionada ya la democracia. En ese contexto, la unidad de una comunidad como Andalucía, dentro de una conciencia nacional, es necesaria para la protección de derechos. Es decir, no van a ser solamente los sindicatos los que construyan derechos para el pueblo andaluz, no va a ser solamente la izquierda o la extrema izquierda la que construya un marco de protección en sanidad, sino que necesitamos una comunidad nacional, una voluntad de pueblo. Y ahí estamos nadando contra la izquierda, estamos nadando contra la derecha, pero estamos reconstruyendo lo que fue el gran partido de los andaluces que logró no solamente inyectar la autoestima necesaria a los andaluces para que no se resignaran y no rechazaran ser protagonistas, sino que además hicieron ese gran partido hizo, digo grande en sentido histórico, pero también en términos cuantitativos, también hizo que se asociara el andalucismo a hospitales, a escuelas, a derechos, a cultura, a identidad. Y yo creo que la sociedad andaluza ahora mismo está cerrando un tiempo de resignación, de no tener un partido propio. Mira, perdona que te interrumpa. Si yo te contara nuestras experiencias en el Parlamento de España, cuando se iba a votar una ley de lo que fuera, de energía eléctrica, de hidroeléctrica, de lo que fuera, y el gobierno de turno o la oposición de turno mendigando votos y nosotros poniendo condiciones y nos pagaban las condiciones que en beneficio del pueblo andaluz exigíamos. Es que eso funciona, causa-efecto, causa-efecto. El poder que teníamos éramos 5, hasta 7 llegamos a tener parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y se hablaba de Andalucía todos los días porque hablábamos nosotros. Fue salir por la puerta y ahí no se ha vuelto a hablar de Andalucía. En la última legislatura, en el gobierno, en el Parlamento español, se ha pronunciado la palabra Andalucía una vez. Fíjate. Y es para hablar de los ERE.
Fíjate. Es un ataque de la extrema derecha. Claro. Yo estoy seguro que si hubiese un diputado andaluz, no Claro. habría residuos nucleares en el Cambril. No se cerraría plantas industriales de Airbus en Puerto Real. No habría el acoso y derribo contra la huelga que estamos viendo en Acerinox. No habría toda una serie de ataques y de humillaciones, no habría la situación que vive el ferrocarril en Huelva o en Jaén. Y yo creo que la sociedad andaluza cada vez es más consciente de eso, cada vez es más consciente de que lo poco que se consiguió durante la transición fue gracias a los andalucistas y que solo con andalucismo y solo con un instrumento político de los andaluces podremos volver a conquistar los derechos que... Tú sabes, os encontraréis con un choque interesante. La derecha os acusará de que rompéis España y la izquierda os acusará de que rompéis la unidad de la izquierda, la unidad de la clase trabajadora. Los andalucistas estamos rompiendo algo, cuando no estamos rompiendo nada, estamos fortaleciendo algo. Si te das cuenta, en realidad se refieren a lo mismo. Para la derecha rompemos España y para la izquierda rompemos la unidad de la izquierda de España, ¿no? Y lo que estamos haciendo es construir un bloque propio, un campo propio. Yo siempre digo que la izquierda y el movimiento obrero son fenómenos fundamentalmente nacionales, mientras que la derecha es global. PSOE de España, PCE de España, CNT de Nacional, mientras que PP, Vox, Ciudadanos. No hay ninguna E de España, no lo necesita, ¿no? Por tanto, la izquierda y los movimientos progresistas siempre son nacionales, siempre son nacionalistas. Cuando no sean andalucistas, son españolistas, ¿no? Cuando no son andalucistas, están reproduciendo la desigualdad de España. Y por eso yo creo que el andalucismo siempre es progresista, siempre es la construcción de los últimos, de los más humildes, y es digamos, el bloque de poder de los más humildes frente a los privilegios de las élites del Estado. Sí, pero el andalucismo tiene que caminar abriéndose, porque es conquistando sectores del pueblo. O sea, hay que distinguir la ideología propia, que debe ser monolítica, la ideología, la estrategia. Y es que hay mucha gente perdida a la que hay que abrir los ojos. Y no es lo mismo el discurso que se da a los nuestros que el discurso que se le da a aquellos que queremos conquistar. Les abrimos los ojos y se incorporan y un día son de los nuestros. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, amigo, maestro. Ánimo y enhorabuena. Gracias, viva Andalucía Libre. Vota Ahora Andalucía.